¿Un congresista cuántas comisiones puede formar? Pertenece a... Entre 3 y 5, que es otro problema. Porque nos está hablando pues entonces de un parlamentario verdaderamente con una capacidad de trabajo excepcional, pero que a su vez tiene que tener reuniones en su partido de coordinación y además tiene que ir a las regiones a rendir cuenta de sus actos en la semana de representación. Pero si nos damos cuenta, don Raúl, el Congreso le da más énfasis a la labor legislativa, olvidando que tiene otra función que diría yo que es mucho más importante que esta, que es la función de representación. Tenemos 24 comisiones dirigidas a hacer leyes, para resumirlo. La función de control político y fiscalización está en manos de las instituciones como la censura, la interpelación, etc. Pero la función de representación no tiene un lugar en la estructura orgánica del Parlamento, porque son esfuerzos individuales que tiene el congresista en solicitar al Poder Ejecutivo, transmitir las demandas ciudadanas al Poder Ejecutivo, ir a buscar al ministro, ir a buscar al funcionario, ir a su región a recoger las demandas ciudadanas. O sea, ese es un eje transmisor. Claro, pero no hay un ente en el Congreso en el cual se llame al funcionario público a que nos rinda cuenta al Congreso del por qué no cumple con la demanda ciudadana que el congresista oportunamente transmitió al Poder Ejecutivo. No hay eso. No existe. Todo es individual. No hay un registro en el Congreso que nos pueda decir en este instante, por ejemplo, cuántas demandas de los ciudadanos que se han tramitado al Poder Ejecutivo han sido atendidas. ¿Cuáles están pendientes? ¿Qué sector no ha cumplido? ¿Qué sector sí ha cumplido? De forma que es necesario reestructurar este modelo, quitarle el sesgo legislativo un poco al reducir comisiones dirigidas a dictaminar proyectos de ley y aumentar o crear un ente que permita hacer un seguimiento para la función de representación. Por definición al parlamentario es un representante del pueblo. Claro, entonces hace 100 años que el Poder Legislativo sí cumplía ese error porque el Poder Ejecutivo no tenía la técnica que hoy sí tiene y legisla más que el Congreso mediante resoluciones, decretos supremos, etcétera. Y es más, la función del Ejecutivo en esta materia es más inmediata. Podría sacar una norma al día siguiente mediante un decreto solucionando un tema de carácter legal, lo que al Congreso le lleva mucho tiempo. Entonces, cambia el sistema parlamentario y le dice, un ratito, ya no legisles tanto. ¿Para qué necesitas 5.000 proyectos de ley de los cuales solamente puedes aprobar muy pocos? Cuando lo que el pueblo quiere ahora es que los representes para que el Ejecutivo, que es quien tiene otro rol fundamental en materia de obras públicas, en materia de saneamiento y en esos temas, tiene que cumplir, y tú eres el representante del pueblo para que el Ejecutivo lo cumpla rápidamente. Hay que cambiar ese modelo que tiene hoy día el Congreso. Y en lo que se refiere a la conformación de las comisiones y la vigencia, también es esperable no solo que un grupo político mantenga una misma comisión, sino que la misma persona la presida y que tengan los mismos miembros. Acá cada vez que hay cambio en la repartición de comisiones, se presta a la repartija, hay que decirlo con todas sus letras. Sí, ¿no? Sí, tiene un sabor a repartija, pero en el fondo es ineficaz. Así es, porque en otros países el que preside una comisión la preside 5 años y se vuelve el especialista de ese grupo de trabajo, ¿no? Hay que buscar que nuestro parlamentario sea el especialista. Así es, exactamente. Pero acá hay un acuerdo que ha establecido rotación en las presidencias. Hasta dentro, y en los miembros. El acuerdo dice que tal bancada preside tal comisión, como sucede con fiscalización, ¿no? Pero la composición de las comisiones varía año a año y la presidencia también. Es más, Ricardito, cuando se aprueba el cuadro de comisiones, ahí viene el reacomodo. Exacto. Porque comienzan a llegar un montón de pedidos a la presidencia del Congreso diciendo yo quiero cambiarme esta comisión, volver a la otra, irme por acá. Y luego de eso viene el reacomodo de la burocracia de cada comisión. Eso. Porque los asesores también son llamados a la otra y se cambian a la otra comisión, regresan. Entonces hay un clima de inestabilidad en el Parlamento durante los primeros 45 días. Es un mercado persa. Vamos a decirlo de esa forma. Claro que sí.
No, es triste, es triste porque no es lo más antitécnico del mundo, ¿no? Sí. Suena dura la expresión, pero lo que se trata de saber y decir es, en realidad, el trabajo parlamentario es fundamental y la única manera de aproximarse a la ciudadanía es justamente ejercer de manera eficiente el papel de representatividad. Claro. Porque de lo contrario es un conjunto burocrático que anda en las nubes. Le dice, yo mandé al congresista mi pedido. El parlamentario puede haber cumplido, pero el ciudadano ignora que no es el congresista quien no ha cumplido, sino el ejecutivo. Así es. Entonces, si no tenemos una mesa donde nos sentemos y llamemos a los funcionarios responsables para que esté también presente ese grupo de ciudadanos que hizo el pedido y que le dé explicaciones al ciudadano, el ciudadano no se va a sentir representado. Otro aspecto que me gustaría también mencionar y que nos explique, nos ayude un poco usted a entender, es el hecho que los presidentes, ahora gobernadores regionales, ¿a quién le rinden cuenta? Bien. ¿Al Ejecutivo? No. ¿Al Parlamento? No pueden ser interpelados por el Parlamento. No hay una interpelación, digamos, como la conocemos a nivel de ministro por parte del Congreso. O simplemente una exigencia de que vengan y expliquen. Exactamente, en todas las comisiones. En teoría, todas las comisiones pueden pedir informes, pueden hacer un proceso de investigación y de auscultamiento de carácter informativo a todo el sector público, tanto alcaldes como gobernadores regionales, ¿no? Pero esto también tiene que ver con algo, don Raúl, que no tenemos una instancia en el Congreso al menos donde se haga, por ejemplo, un seguimiento a todas las ofertas electorales que nuestro presidente de gobierno da cada año. Es tremendo. Pero usted está proponiendo una suerte de santa inquisición moralizadora que ningún político se la va a aceptar. Pero es momento de hacerla. Mire, estamos a finalizar el 5º año. Estos 4 años ya han servido para que nuestros congresistas sepan qué está bien y qué está mal del sistema parlamentario. Claro. ¿No cree usted que es conveniente que durante este año se aprueben ciertas reformas al funcionamiento del Congreso para que puedan ser usadas por el Congreso que viene? Con un poco mayor de reflexión, con un poco de golpearse en el pecho, para que el siguiente Congreso encuentre un reglamento mucho más eficiente en cuanto a sus procedimientos internos y que generen un efecto positivo ante nuestra sociedad. Lo que pasa es que ahí es en el terreno de lo ideal, ¿no? Ahí lo urgente, en todo caso. Claro, sí, porque lo urgente domina esta posibilidad. Imagínense que el Congreso ideal que estamos señalando se encargue de reformarse a sí mismo, de crear la reforma de política y de partidos y de elecciones, de transformar esta relación con los poderes regionales. Y ahí nomás tendríamos una transfiguración. Las cosas grandes empiezan por pocos. Por ejemplo, en el tema de las investigaciones. Llegamos a un momento electoral dentro de poco tiempo. El presidente, creo yo, debe dar un plazo de 30 días y decir, ¿hasta dónde han llegado comisiones investigadoras? Correcto, todo pasa a la Fiscalía de la Nación. Y despolitizamos también un poco el debate de la campaña electoral para adentrarnos en lo que significan las propuestas que tienen los nuevos o los que pretenden gobernar. Entonces vamos un poco desvinculando al Congreso de los temas políticos, si se quiere, mediante estas comisiones investigadoras, y mandándolos a la Fiscalía. Pero hay un tema muy complicado, porque una de las funciones principales del Congreso, además de la de legislar, es fiscalizar. Y todos entendemos que debe ser así. Pero, por ejemplo, ayer el presidente de la República ha dicho, esas comisiones investigadoras no sirven para nada porque al final es puro escándalo y nunca concluyen en nada. Lo más es mandarle un papelito al Ministerio Público. ¿Es así? Que no es ¿Así debería ser así? Claro, además, entonces, esa función fiscalizadora del Congreso está de más. Es que, ¿sabes por qué no es vinculante? Porque el Congreso tiene que encontrar solo indicios. El Congreso no es el Poder Judicial. Pero entonces, ¿esa función tendría que revisarse o está bien? Hasta podría revisarse. Yo tengo una idea en la cabeza que de repente me van a paliar con lo que estoy diciendo, pero ¿qué pasaría si el Congreso le da encargos a la Fiscalía de la Nación de investigaciones? Encuentra ciertas evidencias y comienza a derivar a la Fiscalía estas investigaciones. La Fiscalía puede decir, oiga, perdón, yo soy autónoma, a mí no me venga con recomendaciones. No, le encarga investigar a la Fiscalía. Y el fiscal rinde cuentas al Congreso periódicamente de lo que encontró de los encargos del propio Parlamento.
O de las comisiones. O de las comisiones. Bueno, sería... Entonces podríamos agilizar un poco, porque el rol del Parlamento es encontrar indicios, no es llegar hasta el final de las cosas. Claro, no desarrollar todo un proceso judicial, por eso porque al final no sentencia. Por eso porque no es sentencia. Porque es una evaluación política. Nuestros parlamentarios no son peritos. Tampoco se pueden tomar decisiones sobre la base de las coyunturas o lo mal que se puede haber hecho el trabajo, porque en otros momentos las comisiones investigadoras del Congreso han puesto un equilibrio en gobiernos que tenían todos los poderes tomados, por ejemplo, ¿no? Claro. Es en función un poco al cómo se desarrollan también las actividades del país. Así es. Porque el Congreso tiene que ir el equilibrio del Congreso es un equilibrio dinámico, es un equilibrio en movimiento, no es estático. Claro. Y eso hay que saberlo usar y entender sobre todo a nuestros congresistas para que hagan lo que tienen que hacer en cuanto a las reformas en su funcionamiento y los ajustes necesarios, ¿no? Como siempre, don José Chevasco, es un gusto conversar con usted, y además uno aprende y entiende qué cosas se tienen que hacer. En este caso, en verdad, usted ha dicho que algo que es sumamente interesante, y es que si bien los poderes del Estado son independientes, sin embargo están correlacionados. Totalmente. Porque si no, no son eficientes. Estamos en el mundo global. Para que el Congreso sea eficiente, el Ejecutivo tiene que ser eficiente y los otros poderes también tienen que ser. Pero para eso hay que sentarse y coordinar permanentemente. Muy bien. Que sean independientes no significa que estén enfrentados. La autonomía no significa que no. El Estado es un todo. Así es. Solo que está distribuido en partes. Nada más. Muchas gracias, como siempre. A ustedes. Buenos días. 8:51 de la mañana, vamos a hacer una pausa.